Nos toca el capítulo número 21 del segundo libro de Crónicas, el capítulo número 21 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Reinado de Jorán de Judá. Dice: durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jorán su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Jorán, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche, y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa
de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan. Murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Gloria al Señor. Bendita sea tu palabra, Padre. Vamos al inicio, dice reinado de Joram de Judá. Dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Recuerden que Josafat hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. No las cosas perfectas, pero la palabra de Dios dice que hizo lo bueno. Buscó agradarle al Señor. Entonces ya le llegó el tiempo, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Recuerden que así eran esos tiempos. Estaba el rey, reinaba un hijo y así. Dice, al menos pues que Dios permitiera que quedara otro que no fuera hijo de él, del sucesor del rey. Dice, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Azarías, Jeriel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefalías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Recuerden que en esos tiempos siempre era, vamos a decir, el privilegiado, el primogénito, el primero. Ese era el que recibía más riquezas, el que tenía, vamos a decir, mejor premio, pues. Era escogido casi siempre como rey porque era el primogénito. Si faltaba el padre, él era el que se iba a hacer cargo de toda la familia, de todas las cosas, por ser el primogénito. Entonces vemos que él se enfocó en eso. Él se enfocó en eso, solamente, vamos a decir así, en las costumbres o en las tradiciones. Y dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Wow. De verdad que él no tenía motivo para haber hecho eso, porque ya él era rey. Él era rey y a él lo habían puesto por rey legalmente. Entonces, ¿qué necesidad tuvo él de matar a sus hermanos? Y hasta algunos líderes, unos príncipes del pueblo de Israel. ¿Qué necesidad tuvo él?
De verdad que ahí tuvo un corazón muy malvado. Dice, cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Fíjense que él se comportó como si Dios no existiera. Él hizo las cosas como que Dios no existe, como que Dios no lo estaba viendo, como que yo vivo mi vida, yo hago lo que quiero. Sin temor de Dios. Hizo las cosas sin ningún mínimo de temor a Dios. Ahí se ve que ni siquiera pensaba en Dios, porque no tuvo temor de él. Vivió la vida como una persona que no conoce a Dios, alejada de Dios. Fíjense cómo se atrevió a matar a sus propios hermanos de sangre, a su propia familia. Entonces vemos que no tenía en lo absoluto temor hacia Dios. Una persona que nada. Dios no estaba cerca, ni pensaba en él. Dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y como dice aquí, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de los reyes de Judá. O sea, haciendo las cosas que a Dios le aborrecía, adorando a otros ídolos, haciendo lo injusto. Recuerden que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de rectitud. Y a Dios se le sigue, a Dios se le es obediente. Y vemos que él vivió su vida como esos reyes, vamos a decir impíos, esos reyes que no seguían el camino de Dios. Y dice que aquí hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Fíjense que la misericordia aún, por como fue David, que tuvo un corazón conforme a Dios, fíjense cómo aún la misericordia le alcanza a sus descendientes. Este está haciendo lo malo y Dios aún por misericordia por David, por amor a David, fíjense que no destruyó su casa. Y vemos que las misericordias van así como las maldiciones, van de generación en generación. También fíjense que las misericordias, las bendiciones, van de generación en generación. Dice la palabra de Dios que las bendiciones llegan hasta 1000 generaciones. Dice en el versículo 8, y en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Fíjense que cuando siempre estudiamos la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando uno está caminando rectamente delante de Dios, dice que aún hasta nuestros enemigos hacen estar en paz con nosotros. Entonces cuando la persona hace lo contrario, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que aún los enemigos se levantan en contra de la persona. Dice, en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Aquí estamos certificando y verificando y viendo que nadie puede vivir una vida alejada de Dios sin vivir las consecuencias. Nadie puede vivir la vida a su manera y no a la manera de Dios
sin que viva las consecuencias. Fíjense que por la misericordia de Dios, dice aquí, por amor a David, Dios no había destruido pues su casa, por su misericordia, porque le había prometido a David que no iba a faltar rey en su descendencia. Pero claro que sí se llevó. Fíjense que Dios permitió muchas cosas allí. Primero los enemigos se le levantaron, aquí vemos. Y dice, no obstante, Edom se libertó del dominio. Ellos tenían dominio sobre reyes, ciudades. Y fíjense cómo ellos se liberaron de ese dominio. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de su padre. Fíjense lo que es terrible dejar a Dios, lo que es terrible apartarse. Y vemos personas hoy en día que estuvieron en los caminos del Señor y de repente se apartaron, dejaron de congregarse, dejaron de buscar del Señor. Entonces cuando la persona cuando comienza ese hijo, esa hija de Dios, a alimentar la carne, a dejar las cosas espirituales, a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, a dejar de congregarse, ¿qué sucede allí? Se va alimentando la carne. Y cosas de la carne es que lo van a alar. Y la persona, antes cosas que no la hacía, ahora las comienza a hacer. Antes se cuidaba, cayó en fornicación ahora. Antes se cuidaba, ahora comenzó a adulterar. Antes se cuidaba, ahora tiene un vocabulario vulgar. Antes se cuidaba, ahora ve cosas que no debe ver. Todo porque se enfría, todo porque deja de alimentarse, deja de hacer las cosas espirituales por comenzar a darle cabida a las cosas de la carne, a las cosas del mundo. ¿Y eso trae consecuencias? Claro que sí trae consecuencias. Cuando una persona hace lo malo, lo desagradable de Dios, claro que hay consecuencias, maldiciones caen sobre las personas, eso lo vimos en Deuteronomio 28. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Fíjense qué más hizo él. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y a ellos impelió a Judá. O sea, él estaba diciendo que había construido santuarios paganos en la zona montañosa, en los lugares altos, zona montañosa de Judá. Y él había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Fíjense la diferencia de él con el Padre. El Padre más bien envió a los sacerdotes para el pueblo, para que instruyesen al pueblo, para que le enseñaran al pueblo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo no pecara, no fuera a ofender a Dios. Y fíjense lo que hace este hijo, lo contrario. Aparte de los pecados del mismo personal, dice que indució al pueblo a apartarse del buen camino de Dios y a entregarse a dioses paganos. Fíjense tan terrible eso. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. ¿Cómo andaban los reyes de Israel haciendo lo malo? Viviendo vidas lejanas a Dios, en desobediencia, en rebeldía, haciendo lo malo, lo que a Dios les agradaba. Dice, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá. O sea, para que adoraran a otros dioses.
y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a sus hermanos. Y para completar, mató a su propia familia, a sus sangre, sus hermanos. A la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Fíjese que Josafat solamente se fijó. No, lo dejó porque era el primogénito. De repente no vio las cualidades que debía tener, poseer. Tenía que ser un hombre, un muchacho que amara a Dios por encima de todo. Eso es como hoy en día nosotros. Nosotros como hijos o hijas de Dios, uno no se deja llevar por las tradiciones, por las costumbres de nuestras naciones. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y de allí es que nosotros nos llevamos. La iglesia de Cristo que está en todas las naciones, en todos los países. Cada país tiene sus tradiciones, sus costumbres. Y se supone que ningún hijo o hija de Dios se debe llevar por las costumbres o tradiciones de cada nación. Porque nosotros nos dejamos llevar por lo que diga la Biblia, por lo que el Señor establece en su palabra, para no ofender contra Dios, porque hay costumbres, hay tradiciones que son pecados y ofenden a Dios. Por eso que nosotros solamente nos dejamos llevar de la palabra. Y vemos aquí que Dios mismo le dijo, los cuales, refiriéndose a los hermanos que él mismo había matado, le dijo los cuales eran mejor que tú. O sea que los hermanos eran mejor que él. Y ahí lo dejaron por rey solamente porque era el primogénito, el mayor. Allí le buscó, ahí se ve que buscó, faltó buscar la redirección de Dios en eso. En preguntarle a Dios, aquí nos sale un versículo, un registro, donde él pues le preguntó a Dios, ¿a quién quedaría como rey? ¿Quién quería él que quedara como rey? Aquí lo que dice fue que él quedó como rey porque era el primogénito. Para que vean que para todos los detalles uno tiene que buscar dirección de Dios. No es hacer las cosas como uno crea, como uno piense. No, este está mejor, este se ve mejor. Acuérdense que nosotros vemos cara, pero Dios ve corazones, Dios conoce la intención, Dios sabe lo que hay allá adentro de la persona, su pensamiento, todo. Y resultó ser que él quedó el más malo. Dice, he aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Fíjense que a veces la persona se comporta haciendo las cosas de tal manera tan terrible, que piensa que no le va a pasar nada malo, piensa que no va a haber consecuencias, piensa que Dios no va a hacer nada, que se la está comiendo, que la está viviendo feliz, que está viviendo una vida espectacular. Y el que hace mal, siempre le va a llegar la hora. El que hace lo malo y no se arrepiente, le va a llegar la hora. Porque al final Dios siempre hace justicia. Y vemos que aquí a este rey le llegó la hora. Dice aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga. Fíjense que aquí no solamente pecó el rey, el rey también hizo que el pueblo pecara. O sea, todos a la final, todos desobedecieron, todos estaban haciendo lo malo. Entonces, la ira de Dios pues se iba a derramar. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Fíjense que si nos recordamos en Deuteronomio 28, que dice las maldiciones por la desobediencia. Muchas cosas que allí dicen hablan también de plagas, de enfermedades. Y fíjense cómo dice aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Enfermedades, plagas, llegan a la persona por la desobediencia. Y a ti con muchas enfermedades.
con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Fíjense que todo eso vino por causa de la maldición, por el pecado, por la desobediencia. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Fíjense, por eso es que la Biblia dice que cuando uno está en obediencia, Dios es quien hace estar a nuestros enemigos, estar en paz con nosotros. Es Dios, no nosotros. Dios hace que nuestros enemigos estén en paz. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona entra en desobediencia, en rebeldía, en hacer lo malo, en apartarse de Dios? Pasa lo contrario. Fíjense, dice, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. ¿Quién hizo eso? El Padre Dios. Eso es parte de las maldiciones por hacer lo malo. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y sus hijos y sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Fíjense lo que pasa por apartarse del Señor. Todos los males le llegan a la persona. Los enemigos se levantan. Las maldiciones llegan, claro, enfermedades, todo le sale mal, empieza a todo un caos. Fíjense cómo los enemigos vienen, los invaden, les roban todo, pierde todo. Perdió hasta sus hijos, sus mujeres, quedó solamente el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Fíjense que muchas enfermedades que las personas padecen es por sus pecados, porque Dios así lo envió. Recuerden cuando el caso de Saúl, que dice la Biblia que Dios le envió un espíritu malo que lo atormentaba. Fue Dios quien se lo envió. Como aquí también lo dice, fíjense. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. La enfermedad vino de parte de Dios. No fue que se enfermó porque comió esto, aquello, no. Fue por la maldad, porque se apartó de los caminos del Señor, haciendo lo abominable, adorando a otros dioses, arrastró al pueblo también a pecar, a fornicar. Todo lo contrario que Dios mandó hacer, Él lo hizo. Pero eso tuvo consecuencias. Cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, claro que llevará sus consecuencias. Si no se arrepiente, si no se aparta. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos, o sea que tuvo ese hombre, ese rey, tuvo 2 años sufriendo con esa enfermedad en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo hicieron, como lo habían hecho con sus padres. Y ahí estaba hablando, ¿verdad? Y decía prácticamente que cada día él empeoraba. Y al cabo de 2 años, dice que se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad. Y murió con terribles dolores. Entonces su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria, como ellos tenían la costumbre, para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados, como ellos tenían sus costumbres para hacer cuando moría un rey. No hicieron lo mismo. Y vemos que tenía él 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Dice que nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Fíjense, wow. Murió de verdad mal y no fue ni honrado ni nada de eso. Fíjense, por haberse apartado, por haber
hecho lo malo delante de Dios. Pecó él, pero también hizo pecar a todo el pueblo. Fíjense lo terrible que es eso. Lo terrible que es. Se aparta a la persona, pero también hace pecar a los demás. Y vemos que si esa persona no se arrepiente, a la final Dios derrama su ira. A la final Dios, esa persona se la va a ver mal. Porque Dios siempre hace justicia. En el tiempo de Dios, porque Dios da oportunidad. Pero Dios a la final siempre hace justicia. Porque Dios es un Dios de rectitud. Entonces vemos que nosotros tenemos que andar en rectitud, en obediencia a Dios, haciendo las cosas que a Dios manda, las cosas que Dios nos instruye. No vivir una vida a nuestra manera, sino es a la manera de Cristo, la manera de Dios. Vestirnos con las vestiduras de Jesucristo. Andar en luz, no en tinieblas. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a ciento por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.